DFD o DTE con especificación de proceso, no con base de datos. Porque acá hay flujo de control. Después, si no ingresa el monto total, entonces de acá pasaría acá. O sea, tiene que estar esperando hasta que ingrese el monto total. Si se pasa de 20 segundos, de una cierta cantidad de tiempo que lo decidirán después, en el momento adecuado, bueno, habrá que ver qué es lo que hace. Si pasa de vuelta a espera o devuelve las monedas o no las devuelve, no sé, eso ya se ve, ¿no? Pero los diagramas de este nivel no se pone tanto detalle, porque si no se nos arma un lío impresionante. O sea, no llegamos a ver si no ingresó el monto total de monedas y además se pasó de la cantidad de tiempo permitido, tiene que mover un proceso, digamos, en el cual devuelvan las monedas o caigan en algún lugar las monedas y así el tipo se las lleva, o se tragan las monedas y el tipo las pierde, con el consiguiente peligro de que rompan la máquina. Eso después va a haber que especificarlo o ver de acuerdo con la máquina que sea y en la especificación del proceso, que ya es el lado un poquito más detallado. ¿Pero estos se usan antes de hacer la máquina? ¿Cómo? ¿Estos diagramas se usan antes de armar una máquina o...? Si vas a armar una máquina de cero tenés que saber qué vas a hacer. No, pero usted me habla de que la máquina hace cosas y como ya está definida. Sí, también puede ser que esté ya definido. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que por alguna razón tiene que marcar que pasada determinada temperatura active, no sé, la alarma contra incendios, vamos a suponer, todas esas cosas ya vienen prefabricadas, ya vienen hechas, ya vienen con la especificación y uno tiene que ajustar el trabajo de uno a lo que te viene. Si te dice que pasado los 50 grados va a activarse una alarma, bueno, uno tiene que tener en cuenta eso, porque ya está la máquina hecha. Es como parte del hardware. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya vino. Ahora, si vas a empezar algo de cero, tenés que saber qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, en algunos proyectos que hacen a veces, así, en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, los que hacen electrónica, que hacen los robotitos. El robot que camina derechito y cuando llega a una pared, de alguna manera tiene que doblar para un lado, para el otro, qué sé yo, ¿no? Y bueno, ¿qué hay? ¿Cómo se da cuenta de que el robot de que se llegó a una pared? Porque tiene que tener un sensor, tiene que tener algo que le indique que ahí adelante hay una pared, entonces tiene que doblar. Bueno, eso es un cambio de estado. Si lo van a hacer, la persona que lo hace, lo va a empezar de cero, bueno, tiene que definir todos los cambios de estado posibles que puede manejar ese robot, lo cual no tiene que ser todos los habidos y por haber, los que pueda manejar de acuerdo con lo que se quiera lograr con ese aparato. Ahora, si el robot ya viene andando, es otra cosa. Uno tiene que ver qué es lo que hace y después usarlo de acuerdo con lo que necesite en el sistema que estás haciendo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso es parte del hardware. Es lo mismo de manera que vos no vas a poder hacer una base de datos de un tamaño impresionante en un disquito de, qué sé yo, de 3 megas, vamos a suponer, ¿no? No te entra. Bueno, acá también hay limitaciones. Y eso, bueno, vos los estudiarás según el caso. Cuando se hace en este nivel, por eso es que como no se tienen tanto en cuenta las limitaciones del hardware, se hace en forma más general. Y después se ven los detalles ya de limitaciones propias del aparato, del hardware o de lo que sea. Ahora les digo, como les dije, en general es muy raro que en los sistemas comerciales o en los sistemas orientados a empresas, así de tipo más comercial, más económico, de economía, tengamos flujos de control. En general los flujos de control se utilizan más cuando hay maquinarias que mandan señales de alguna manera. Maquinarias o sistemas que mandan señales, sino de alguna manera. Entonces controlamos los cambios de estado de esa manera.
ejemplo, tuve un caso en una ocasión en un sistema que lo que hacía era seguir toda una cadena de documentación por distintos lugares de la empresa. Era una empresa bancaria, era un banco, ¿no? Y el analista que lo había diseñado había dispuesto flujos de control para saber si habían disparado, digamos, el documento al lugar o no. Y lo había dispuesto por medio de flujos de control, como una especie de flag especial. ¿Qué sé yo? Yo si lo pienso no lo mando como flujo de control, directamente lo mando como un paquete de datos que diga enviado a tal lugar y se acabó, ¿no? Pero bueno, eso está en cómo lo haya pensado cada uno. Y en ese caso hubo que hacer diagramas de transición de estados. ¿Por qué? Porque si había una documentación que había sido mandada a un sector y después esa documentación desaparecía, no se encontraba, pasaba algo, tenías que ver dónde era que se había perdido. Y ahí empezaron los líos. Porque cuando se hizo el diagrama, empezaron a ver qué pasa si no llega la documentación a ese otro estado. Y bueno, se quedaban esperando. ¿Cuánto tiempo esperaba? Y esperaba 5 días. ¿Y después qué hacía? Y disparaba un mensaje al lugar anterior. Para mí, en principio era un poco. Pero bueno, se hizo así. ¿Alguna otra pregunta de este tema? Bien, en el caso que estamos viendo de que es más sencillo, la barrera. Bueno, cuando el vehículo pasó, la barrera vuelve a bajarse y ahí se acababa todo. O sea que era toda una cadena de estados que va pasando uno a otro. Incluso no había condiciones específicas, tampoco, ni acciones específicas más que la de pasar de un estado a otro. Para hacer el diagrama de transición de estado de este otro sistema, el flujo de control de ese programa, quedaría en espera por tiempo indeterminado hasta que entra auto. La acción es dispara, no, corta las de luz, corta las de luz.
tema que vamos a ver, porque este tema es esto, nada más. Lo que vamos a ver es, ya empezamos con especificaciones de proceso, que son unos cuantos. Lo que vamos a ver nosotros, vamos a ver, lenguaje estructurado de código, este es el primero. Después, pre-post-condición es otra manera también de hacer especificaciones de proceso. Después los diagramas de Nassi-Neiderman, que es de programación estructurada, son los diagramas estructurados. Ustedes creo que lo llaman Chapin. Los de Nassi-Neiderman, los de Chapin son prácticamente iguales. Después los árboles de decisión y las tablas de decisión. Las tablas de decisión es cuando hay decisiones complejas, cuando hay mucho encadenamiento de condiciones, digamos, de condiciones. Y los árboles de decisión es cuando las decisiones abren el panorama. O sea, es clásico los menús que te dan opciones y uno va dividiéndose según el caso. Cuando nosotros hacemos un DFD, empezamos con el diagrama de contexto, que es una burbuja que me representa todo el sistema. Y después pasamos al nivel 1, que va a ser esa burbuja desglosada. Esa burbuja que representa todo el sistema desglosada en un nivel 1. Y si alguna de las burbujas del nivel 1 nosotros las queremos desglosar, pues pasaremos al nivel 2, 3, en fin. Ya les dije en las condiciones, lo que leyeron ya en el apunte, que más de 5 niveles no se pasen, porque si no hay que tratar de repensar la funcionalidad del sistema, porque algo está fallando, porque si no es mucho desglose, tampoco es bueno. Bueno, cada una de las burbujas finales, o sea, del último nivel de cada burbuja, eso tiene que tener una especificación de proceso. O sea, si nosotros tenemos 3 burbujas en el nivel 1 y una de ellas que desglosamos a un nivel 2, vamos a tener 2 burbujas nivel 1 con su especificación de proceso y la otra, la desglosada, no, la vamos a tener como con especificaciones en el segundo nivel. O sea, siempre tenemos la especificación en la burbuja del nivel más reducido, la que sea la menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Las especificaciones de proceso es una manera de contar qué es lo que hace esa burbuja, más en detalle. Lo que te dice el nombre es la función o proceso en forma general. Por ejemplo, yo puedo decir ingresar datos del cliente, el proceso, ¿no? Ahora, ingresar datos del cliente puede significar una especificación de proceso que diga qué datos tengo que ingresar, a dónde los voy a guardar o qué voy a hacer con esos datos. Y si tengo que validar algo, alguno de esos datos contra otro almacén o con alguna otra cosa. ¿Se entiende? O sea, ya va más al detalle. Pero no es, la especificación de procesos no es un programa. Uno, como analista, no tiene que detallar hasta el ínfimo detalle, porque entonces estás haciendo vos el programa, no lo está haciendo el programador o quien corresponda. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere hacer una especificación de proceso que es altas, bajas y modificaciones de clientes, muchas veces con indicar en la especificación eso que es una alta a tal archivo con tales datos es suficiente, ¿no? Indicar primero, fijarte si el cliente ya existe. Si no existe, entonces pedir los datos. Validar cada dato contra el diccionario de datos para ver si se corresponde. No, eso es tarea que un programador tiene que saber hacer. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad nos estamos metiendo en trabajo que no es de uno.
total libertad para hacer el programa como él considere mejor, ¿no? Entonces, cuando uno quiere especificar en mayor detalle qué es lo que va a hacer la burbuja, se elige generalmente o lenguaje estructurado o los diagramas tipo Chaplin o Nancy. Cuando uno no quiere especificar tanto qué es lo que hace la burbuja, sino que quiere dejarle libre al programador para que elija el algoritmo que quiere usar o la forma que lo quiere hacer, uno utiliza pre-postcondición. Porque en pre-postcondición lo que se indica es cuáles son las entradas a la burbuja y qué es lo que quiero de salida. Y no digo nada respecto a qué es lo que hace dentro. ¿Se entiende? Después, cuando hay decisiones complejas, se utilizan tablas y actualmente árbol. Las tablas de decisión es para tratar de que el programador tenga en la tabla las cosas lo suficientemente trabajadas, digamos, o sea, las decisiones lo suficientemente trabajadas para evitar que sea una cadena de si, then, else, digamos, o sea, if, then, else o si entonces, que sea infinita o que tengan 800, una cadena demasiado compleja. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces hacen preguntas de más en lugares que, si uno lo estudia bien, se da cuenta que nunca va a pasar por ahí. Entonces, de esa manera queda bien claro qué preguntas hay que hacer, porque uno tiene que tener en cuenta que en un programa no tiene que haber, en un programa, quiero decir, en una especificación no tiene que haber más de 3, 4 niveles anidados. Niveles anidados es, por ejemplo, si hago tal cosa, entonces sí, hago tal cosa, entonces sí, eso, más de 3, 4 niveles no. Porque si hay muchos niveles, y tenemos que ver si no conviene usar otra estructura. ¿Se entiende? Entonces, para los casos de decisiones complejas hay que estudiar previamente que no haya preguntas redundantes o situaciones imposibles para poder acotar lo más posible justamente ese tema, en hacer la pregunta lo más corta posible, lo más en cuenta. Porque aparte es más fácil después de seguir cuando hay errores en el programa que cuando son esos programas que uno empieza a tratar de seguirlos y es un berenjenal, ¿no? Entonces, todos esos son modelos lógicos, lo que nosotros estamos viendo son modelos lógicos. Y lo que tenemos que indicar es lo siguiente: todos los modelos que hagamos, incluyendo las especificaciones del proceso, tienen que ser lo suficientemente claros como para que podamos explicarlos a cualquiera de los participantes del sistema. Eso quiere decir que si en alguna ocasión nos preguntan, por ejemplo, uno que va a ser el operador del sistema sobre qué es lo que pasa con determinado programa, tiene que poder entender lo que va a hacer. Por eso es que tiene que ser redactado o puesto de una manera sencilla, para que cualquiera que no sea una persona dedicada a sistemas pueda llegar a entenderlo sin problemas. Y si no lo entiende, uno se lo puede explicar rápidamente. Entonces, siempre todas las especificaciones tienen que ser verificadas, lo mismo que el diccionario de datos, lo mismo que todos estos diagramas que estamos haciendo, por los usuarios. Por supuesto, no por todos los usuarios, sino por aquellos que sea conveniente o que interese interesados en el aspecto funcional particular. Tiene que ser comunicada de forma efectiva a todos los programadores o gente que tenga que hacer uso de esa especificación para desarrollar su trabajo. Y lo tienen que entender, porque tengan en cuenta, como yo ya he dicho varias veces, que muchas veces uno no tiene un trato tan directo con el programador, por ejemplo. Entonces el programador capaz que no te puede ver a vos para preguntarte qué quiso decir acá con esto. Tienes que poder entenderlo claramente, porque si no lo entiende te va a hacer cualquier cosa o no lo va a hacer,
O te va a esperar 3 días a ver si te pesca por ahí para preguntarte qué es lo que uno está esperando. ¿Se entiende? Entonces, tiene que ser claro. Incluso tiene que ser comprendida por gente que van a ser administrativos. Entonces, muchos, o sea, cada una de las burbujas requiere de una especificación. Eso no quiere decir que todas las burbujas las tengamos que hacer con el mismo tipo de método. Podemos hacer unas con lenguaje estructurado, otras con pre-postcondición, otras poner solamente la tabla porque con eso va a ser suficiente. Otras indicar el árbol, nada más. O sea, no se necesita que sea el mismo estilo para todas. No es que tengamos que elegir un estilo y todo tiene que ir igual. No. Y los más usados en general, el pseudocódigo se usa mucho. Y el pre-postcondición también. Las tablas de decisión solamente en caso de decisiones complejas. O sea, no se van a usar si vas a hacer un if sencillo, un anidado sencillo. Entonces, y los árboles vienen bien sobre todo cuando hay encadenamiento de menús, ese tipo de cosas. A veces uno, poniendo un buen árbol es suficiente, no necesitas explicarle más cosas a la persona. O sea, viendo cómo se encadenan cada uno de los ítems de cada menú, por ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta para hacer lenguaje estructurado es que hay un conjunto básico de verbos que son los utilizables. O sea, el lenguaje estructurado se llama así porque no es que uno utilice todo el lenguaje natural, ya sea español o inglés o el lenguaje que sea, ¿no?, para escribirlo. Porque entonces ya no sería lenguaje estructurado, sino que sería una narrativa, una especificación narrada, que en algunas ocasiones se puede llegar a hacer, pero no se recomienda porque son bastante ambiguas, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de verbos que siempre se utilizan y que son los más comunes. Por ejemplo, buscar, sumar, restar, calcular, guardar, leer, ese tipo de verbos, borrar, mover. Profesora, Sí. ¿esto lo vamos a ver en más detalle después? Y esto nos va a llevar unas clases, unas 3 clases por lo menos. ¿Por? No, porque como nos dice todo así hablado, yo algunas cosas no sé qué son de lo que está hablando. ¿Qué cosas no son? No sé, un montón de cosas que nombró. ¿Cómo cuál? No sé, el lenguaje, la especificación, eso no sé a qué se refiere. Especificación Si del no proceso es, como acabo de decir, una herramienta para describir qué es lo que hace cada una de las burbujas finales, o sea, cada uno de los procesos del BTD. De las herramientas que podemos utilizar, vamos a ver varias. Lenguaje estructurado es una. Diagrama de Nash-Schneiderman o de Chapin es otra, que ya ustedes lo deben haber visto en programación. Pre-postcondición es otra, tabla de decisión es otra, árboles de decisión es otra. También se pueden hacer con diagramas de flujo de los clásicos de antes. No está mal usarlos siempre y cuando tengamos en cuenta de no hacer lío con los go-to, digamos, o sea, con los de no volver mal, o sea, de mantener la estructura. Pero es bastante útil. De hecho, yo los uso hasta el día de hoy porque casi todo el mundo los conoce. Entonces, a veces viene bien, siempre y cuando uno los haga sin hacer lío con la estructura, ¿no? Porque recuerden que eso era el tiempo que los lenguajes no estaban estructurados. Bien, lo que estoy explicando ahora, en forma general, es la introducción que voy a traer la semana que viene, sí, porque después, el martes que viene, que es cada uno de estas herramientas en particular. ¿Se entiende? Después les voy a colgar además el famoso apunte y las clases. Como hoy también les voy a colgar el apunte sobre esto y las diapositivas. ¿Está? Bien. En general se usan, como volviendo al anterior, se usan no más de 40, 45 verbos, que son
los de uso general. Tenemos que tener en cuenta, además, que se usan los nombres de paquetes de datos que figuran en los flujos de datos del DFT y que van a figurar también en el diccionario de datos y en el DER si es que requiere. ¿Se entiende? Tenemos que mantener esa congruencia, si no, no se va a entender cómo es, o sea, va a quedar desbalanceado los modelos. Y después lo que vamos a ver, esto ya lo vamos a ver la clase que viene, son las distintas construcciones que ustedes ya las tienen que conocer, porque son las de programación. La construcción if, then, else, o si, entonces, otro, que es muy conocido. El hacer mientras, repetir hasta. La sentencia básica, calcular I igual A más B. Son sentencias básicas. Y los anidamientos y el hacer caso, o sea, cuando hay case, la situación case, que es lo que lo llaman ustedes, y nada más, son esas estructuras. Y después la combinación de todas esas estructuras, que pueden combinarse de muchas formas distintas. O sea, uno puede anidar una estructura dentro de otra estructura. Eso es. Y ya lo conocen, o sea que lo vamos a ver medio rapidito, porque eso ya lo conocen. Lo que les voy a indicar es rápidamente cómo plasmarlo en una especificación de proceso que quede clara, porque las especificaciones de proceso tampoco se pueden pasar de una hoja a 3 de las que usamos. Si se pasan de más de una hoja, realmente hay que revisar la burbuja para ver si no es una burbuja demasiado compleja y no convenga dividirla, digamos, o sea, pasarla a nivel inferior. O ver de dividirla, justamente, pasar a 2 burbujas por segundo. En pre-postcondición son 2 casos, la precondición y la postcondición, nada más. Siempre que hay una precondición tiene que haber al menos una postcondición. Puede haber varias precondiciones y una sola postcondición, puede haber, al revés, una precondición y varias postcondiciones, o puede haber varias precondiciones y varias postcondiciones, ¿no? Pero siempre tiene que haber las dos. No puede, porque si no estaríamos delante de burbujas de tipo subidero o alguno de esos casos que no corresponden. ¿Se entiende? ¿Cuál es la precondición? Depende de la flecha o del flujo de entrada. ¿Y cuál es la postcondición? Depende del flujo de salida. ¿Sí? Bien, y después hay un caso de la pre-postcondición que son las relaciones, cómo se vinculan las relaciones con almacenes, que también hay que tenerlo en cuenta. Y después las tablas de decisión, eso ya lo vamos a ver porque es un tema que es un poquito más complejo, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando nos toque, porque es más complejo. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Lo único que tengo que decirles como final de la clase de hoy es que todos los modelos tienen que ser balanceados. Así que siempre vamos a tener que tener en cuenta todos los modelos a medida que vamos trabajando. Si trabajamos con una herramienta tipo Case que sea eficiente, generalmente nos hace una especie de trabajo de balanceo interno, ¿no? Y nos puede decir, largar los carteles diciendo, mira, te equivocaste, este paquete de datos no sé dónde lo sacaste, digamos, por decir así, ¿no? Pero si no trabajan con herramientas que es buena, y aún cuando sean buenas, a veces no siempre balancea todo. Hay cosas que pueden no ser claras para la herramienta, ¿no es cierto? Así que siempre tenemos que tener todo a mano, porque después al final del sistema nos tiene que haber quedado todo balanceado. El paquete de datos que figura un DFT tiene que estar en el diccionario de datos, tiene que estar en el DER si corresponde, tiene que estar en todos los modelos, tiene que estar en la burbuja correspondiente, en la especificación que corresponda a esa burbuja, etc. O sea, todo tiene que estar balanceado. Bueno.
Entonces, ahora vamos a ver los sistemas de ustedes.